Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a analizar algo muy importante para el desarrollo de su trabajo de investigación. En este caso, cómo se organizan los datos cualitativos cuando tenemos varias dimensiones. Es muy común que nosotros nos enfrentemos a variables cualitativas que tienen varias dimensiones. Por ejemplo, podemos tener un cuestionario, en este caso, que tiene varias dimensiones o factores, también es el otro nombre con el que se le llama. Por ejemplo, en el caso del tecnoestrés, el tecnoestrés tiene 4 dimensiones, o sea, para ser estudiado tiene 4 dimensiones. Entre esas se encuentra la actitud frente a las TIC, el estrés laboral o escolar, efectos del uso de las TIC y las redes sociales y TIC en educación. Y entonces el cuestionario está diseñado, tiene esas 4 partes o elementos. ¿Sí? Vamos a ver nosotros a continuación este instrumento. Vean, aquí lo tenemos nosotros en pantalla. Aparte de las variables sociodemográficas, vienen las diferentes dimensiones que nos hablan, ¿sí?, de lo que es el tecnoestrés. Y nosotros aquí tenemos, bueno, vemos que la actitud frente a las TIC está compuesta por 20 preguntas, el estrés laboral o escolar está compuesta por 10 preguntas, efectos del uso de las TIC en 10 preguntas y finalmente redes sociales y TIC en la educación 19 preguntas. Entonces, ¿cómo analizar este instrumento? ¿Cuál es la manera como se hace? Me voy a ir a la base de datos, ¿sí?, que tenemos. Vamos a suponer que ya tenemos la base de datos de ese instrumento. Ahora, repito, en el caso del tecnoestrés, existen esas 4 dimensiones. En el caso de la resiliencia empresarial también está compuesta por dimensiones. En el caso de lo que es emprendimiento también tiene sus dimensiones. Son los diferentes elementos que integran el tema de estudio, y prácticamente todos los trabajos que ustedes están haciendo tienen diferentes dimensiones. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Aquí yo tengo la base de datos, la voy a hacer pequeñita para que puedan verla. Está separada por colores, ¿sí? Estas serían los diferentes datos. Tenemos 45 casos en total, y estos serían las 20 preguntas que integran la actitud frente a las TIC, ¿sí? Hasta acá vienen las 20 preguntas. Y luego vienen las preguntas con sus respectivos datos que se obtuvieron, que hablan del estrés laboral o escolar. Luego, efectos del uso de las TICs, las preguntas también con sus respectivos datos, y finalmente redes sociales y TIC en la educación. Y entonces, ¿cómo analizarlo? Vamos a nosotros a tomar la primera dimensión, que es la actitud frente a las TIC, ¿sí? Lo voy a ampliar, y hay dos maneras. Una manera muy sencilla de hacerlo es si nosotros sacamos el promedio. Acuérdense que estamos trabajando con una escala de Likert, y sacamos en este caso el promedio por cada una, ¿sí?, por cada una de las preguntas de esa dimensión. Voy a, aquí abro promedio y voy a insertar todos los datos que corresponden a esta pregunta. Estoy sacando el promedio de los 45 personas que respondieron y nos da 2.1666, ¿sí? Y entonces yo tengo que considerar en la parte superior, si se fijan, tenemos la escala. Me dice que es 2.17. Este 2.17 me lo tendría que llevar donde voy a insertar el promedio. Aquí, perdón, aquí me equivoqué, voy a pegarlo como valor, y me sale que es 2.17, ¿sí? Ahí está centrado. Y la interpretación, ¿a qué se refiere con la interpretación? Pues la escala que estamos usando. 2.17 quedaría, en este caso, si nosotros consideramos la escala, en desacuerdo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Esto sería en desacuerdo, ¿sí? Y tengo que señalar la escala que estoy usando. Me dicen, con el paso del tiempo, las TIC me interesan cada vez menos. Estoy en desacuerdo. Quiere decir que, al contrario, ¿sí?, hay un mayor interés. Y de la misma manera voy a hacer el resto. Una vez que ya tengo esta fórmula, ya la puedo yo correr, ¿sí?, para tener el promedio de cada uno de estos. Ahí está. Me los voy a llevar completos, me los voy a llevar los valores para insertarlos. Yo allá ya copié las preguntas,
¿sí? Voy a pegar, voy a hacer un pegado especial transponiendo. Ay, quiero transponer, pero permítanme, me los tengo que traer. Primero los voy a transponer aquí para copiarlos hacia abajo. Los voy a transponer. No me los toma como tal. Me los voy a tener que llevar 1.81, 3.83, me lo voy a llevar y los voy a copiar. No me permite aplicar la función de transponer. Los valores. Entonces, esto sería igual a esto. Esto sería igual a esto. Simplemente estoy copiando los valores, por cada pregunta. Esto sería igual a esto. La tercera. La cuarta. Lo voy a ir copiando y pasando. Déjenme ver si los puedo ya, una vez que ya metí estos dos. No los puedo tampoco copiar. Entonces seguiré aquí, 2.88. Quería evitarme el estarlos pasando uno por uno. Déjenme, me los traigo. El último fue 2.73, 2.35. Para traerme los últimos. Aquí tuve un error, pero bueno, lo que me interesa es que ustedes vean cómo se hace. Creo que aquí no pasé bien unos datos, pero lo que me interesa. Vamos a suponer que ya tenemos todos nuestros datos. Vamos a poner que aquí tuve 2.5. 2.5, el promedio que ustedes tuvieron allá, lo estoy aquí tomando dado que para no cometer el error. Acuérdense que hay que centrar los datos en las columnas. Ahí están, ahí los tengo centrados. Y vamos a suponer que fueron los mismos valores por cuestión de aquí 3.22, 2.13, 2.50,
54, acuérdense que es punto, no se usan las comas, 3.14, 8.32, perdón, 3.32, 2.12, 3.02, finalmente 2.23. Ahí está. Ya lo llenamos con los promedios que sacamos. ¿De dónde? Pues los sacamos de acá. Son los promedios que no me pude llevar, ¿sí? Dado el tiempo que tengo para este video, pero ahí está, ¿sí? Y luego tengo que tener el promedio general. ¿Cómo le hago para obtener el promedio general? Eso también es muy sencillo, lo saco aquí. Me podrían decir, maestro, ¿y por qué no sacamos el promedio una vez que ya tenemos? Sumamos todos los promedios, porque acuérdense que redondeamos, entonces nos conviene más bien sacar el promedio de todos nuestros valores. Lo voy a bajar, todo. Hasta aquí, a los 45 pasos. Sin tomar en cuenta esto, y me da que el promedio general es 2.64, redondeado a dos dígitos, 2.64. Ahí está. Y entonces, eso es 2.64. Y a partir de aquí, haciendo uso de la escala, yo tengo que decir en desacuerdo, ¿sí? Acuérdense que 2.17, pues nos quedaría, de acuerdo a la escala que estamos trabajando, sería en desacuerdo. Tenemos en este caso 2.50, queda entre el 2 y el 3, quiere decir más o menos de acuerdo. ¿Sí? Más o menos de acuerdo. Ahí está. Y así me voy con cada una de las escalas. Esto sería en desacuerdo también. Lo voy poniendo. Y tengo que hacer la interpretación. Y en general, en esta dimensión, sí sería 2.64. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto, porque tenemos que poner sí, lo que es la interpretación. Quiere decir más o menos de acuerdo. Quiere decir esto. ¿Sí? Más o menos de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto, voy a señalar la interpretación. En cuanto a la actitud de los encuestados sobre el empleo de las TICs, de las TIC, señalaron estar más o menos de acuerdo en cuanto a su empleo. Ahí está, ¿sí? Y ya estoy diciendo de manera general qué es lo que está pasando, en este caso con esto. Y de la misma manera lo voy a hacer frente al resto. ¿Cómo puedo graficar esto? Porque esto se tendría que graficar. Lo voy a tomar, ¿sí? No el general, y le digo insertar, y me voy a llevar gráficas de barras, ¿sí? Esto podría graficarlo de esta manera. Sabemos que hay que, en un momento dado, darle formato. Nos conviene quitarle los números aquí en cada una de las preguntas. Ahí está. Y entonces nosotros aquí podemos concluir, por ejemplo, ¿cuál fue la que quedó más en un momento con un puntaje más alto? ¿Sí? Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías. Ah, eso es algo que hay que destacar acá. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros que aquí considerarlo. Aunque, en este caso, era la 11, aunque
¿sí? Me voy a la escala 3.88, es cercano a 4. Entonces tengo que considerar aquí esto, ¿sí? Porque es destacado. Aunque estuvieron de acuerdo que el empleo de la tecnología los hace sentir ansiosos. Y ya estoy concluyendo un poco más, ¿sí? Entonces yo tengo que sacar en un momento dado lo más relevante. Acuérdense que el empleo de la escala aquí va a ser fundamental, ¿sí? Y que yo pueda concluir. Entonces, de esta misma manera puedo hacer las otras 3 dimensiones. Ahora, eso es cuando abordo dimensión por dimensión. ¿Qué pasa si en un momento dado, ¿sí? yo quiero abordarlo de manera general? ¿Sí? Yo ya tuve aquí que en esta dimensión, nos dio en general 2.64. Entonces ahora me voy a ir 2.64. Voy a considerar nada más el puntaje por dimensión, ¿sí? Puedo hacer los dos si quiero, ¿eh? Pues también lo puedo hacer los dos. La siguiente sería, vamos a ver, le voy a sacar el promedio de la siguiente. Promedio, este va a ser el promedio general. Promedio, ¿sí? Y en este caso sería la segunda dimensión. Hasta arriba, que no se me vaya a pasar ninguno. Y cierro. Y me da que el promedio de esta dimensión fue 2.36. 2.36. Entonces, aquí tengo una dimensión de 2.36. Vamos a suponer que en el efecto del uso de las TICs fue 2.55. Vamos a suponer que en este caso en las redes sociales fue 3.32. Y entonces tengo que hacer la interpretación de acuerdo a la escala. ¿Sí? Y entonces 2.64, en este caso decíamos que sería, de acuerdo a la escala que trabajamos, 2.64 sería redondeado a 3, más o menos de acuerdo. Más o menos de acuerdo. Acuerdo. 2.33, sí, que también ya vimos esa escala. Acuérdense, centrado, siempre los datos numéricos van centrados en la columna, mientras que todo lo que son datos texto van justificados del lado izquierdo. Decíamos que en este caso sería en desacuerdo. Este sería igual. Y esta 3.32 nos queda más o menos de acuerdo también. De acuerdo a la escala, nos queda más o menos de acuerdo. Y luego necesitamos el global. ¿Cómo le hacemos para el global? Pues yo voy a agarrar y voy a sacar el promedio global de todo. Me voy a ir hasta acá, aquí abajo, donde terminan todas mis dimensiones. Lo voy a sacar aquí. Promedio general. Ya está abierto mi paréntesis. Y tomo de manera general
desde el primero hasta el último. Cierro el paréntesis y me da que de manera general es 2.94. 2.90 sí, 94. 2.94, que de acuerdo a esto es una escala de más o menos de acuerdo, y tenemos que interpretarlo, más o menos de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que de acuerdo al estudio, ¿sí? Si se fijan en este caso, de acuerdo al estudio, puedo ir hablando de cada uno de ellos. De acuerdo al análisis realizado, en cuanto a la actitud frente a las TIC, ¿están más o menos de acuerdo? Los encuestados están más o menos de acuerdo en cuanto a su empleo. Tengo que checar qué preguntas vienen de manera general. Y luego me voy a la siguiente, en cuanto al estrés laboral. ¿Están en desacuerdo que les provoca estrés laboral? Efectos del uso de las TICs. ¿Están más o menos de acuerdo que las TICs tengan un efecto sobre su vida? Y sí, y en el caso de las redes sociales y TIC en la educación, están más o menos de acuerdo de cómo se emplean las redes sociales, ¿sí? Y las TIC en la educación. De manera global, se dice que las dimensiones en cuanto a las dimensiones que integran el tecnoestrés están más o menos de acuerdo cómo estas impactan en su vida. Yo esto lo voy a graficar también, es importante, lo voy a graficar a través de una gráfica de barras. Permítanme, es nada más esto. Y ahí está. Fíjense bien, esta gráfica y esta tabla de respuesta a mi pregunta de investigación. Si ustedes recuerdan, el objetivo era determinar, ¿sí?, cómo eran afectados los estudiantes, en este caso estudiantes de educación superior o de los que sean, porque esta base de datos ya es viejita, sí, cómo eran afectados. Y en este caso, sí, aquella dimensión que se han considerado que tiene un mayor puntaje y por lo tanto podría haber un mayor impacto sobre los estudiantes son las redes sociales y TIC en educación. Luego sigue la actitud frente a las TIC, luego sigue el efecto de uso de las TIC y finalmente el estrés escolar. Esta es una manera en cómo ustedes pueden graficar y organizar la información de las diferentes dimensiones. Repito, la mayor parte de ustedes está trabajando con cuestionarios. Es más, recuerdo que prácticamente todos están trabajando con cuestionarios que tienen diferentes dimensiones. Esta es una de las maneras como pueden trabajarlo, ¿sí? Entonces, hay que señalar siempre la interpretación que tiene a partir del empleo de la escala y entendiendo perfectamente qué implica cada una de las dimensiones, ¿no? Por eso es importante que estemos conscientes de cuando se habla de actitud frente a las TICs, se habla pues con el paso del tiempo, cómo le han ido interesando las TIC, cómo se siente implicado con el uso de las TIC, son puras preguntas relacionadas con el empleo de las TICs, si podría o no hacer trabajo. ¿Para qué? Para que al momento que den la interpretación consideren esas preguntas. Ahora, si me voy a la parte individual, pues en este caso yo tendría que contrastar, bueno, ¿dónde fue donde se obtuvo un puntaje menor? Por ejemplo, aquí en el 3.88 que yo lo destaqué, es indudable que las personas o los estudiantes quienes participaron en esta encuesta sí están de acuerdo de que se sienten ansiosos y tensos al trabajar con las TICs, ¿sí? Y en cambio, el que tiene el menor puntaje, 1.76, ¿sí?,
En este caso 1.76, ellos señalan que nos vamos a ir a la escala, están en desacuerdo, que cuando terminan de trabajar con tics se sienten agotados. Entonces siempre es prudente destacar los valores más altos dentro de la escala y los valores más bajos cuando estamos trabajando, en este caso, con ¿sí? lo que son los diferentes elementos que integran esta dimensión, por ejemplo. Espero que lo que acabamos de ver les sirva a ustedes para poder trabajar lo que es su análisis de datos cualitativos. ¿Sí? Ahí lo tienen para su consulta todas las veces que sea necesario. Hasta luego.